Vamos a prepararnos para escuchar el consejo de Dios, que yo sé que a eso has venido, para escuchar lo que el Señor tiene que decirte. Amén. Así que te pido que ocupes tu lugar. Para mis hermanos en YouTube es que estaban en oración, acaban de terminar, van integrándose al auditorio. Vamos a tener nuestra enseñanza del día de hoy, y el tema de esta tarde es verdadera confianza, parte 3. Verdadera confianza, la parte 3. La verdad es que tampoco no teníamos la intención de que se volviera una serie, pero conforme vamos tratando de dar la enseñanza de cada miércoles, sucede que viene quedando como una continuación del tema del miércoles anterior, y por eso es que hemos decidido titularla como verdadera confianza, la parte 3. Te he estado hablando acerca de confiar en Dios. Confiar en Dios es confiar en la palabra. Si tú dices yo confío en Dios, pero no confías en la palabra, realmente tú no confías en Dios. La palabra es Dios, ¿sí? No lo digo yo, lo dice Juan 1:1. En el principio era el verbo, la palabra, el verbo y la palabra estaban con Dios, y el verbo o la palabra eran Dios. De tal manera que una persona que no confía en la palabra, realmente no confía en Dios. Has escuchado, igual que yo, tanta gente decir yo tengo mucha fe en Dios, y son gente que no conoce la palabra. Por lo tanto, si ellos creen en Dios, creen que existe un Dios, pero no conocen a Dios, porque si lo conocieran confiarían en Él. Ahora, dentro de la iglesia cristiana pensamos que nosotros sí confiamos en Dios, pero la realidad es que la mayoría, lamentablemente, la mayoría de las iglesias no confían en Dios, no le creen a Dios, ¿sí? Así que Jesús es la palabra de Dios, Él es el verbo hecho carne, la palabra encarnada es Jesús. De tal manera que cuando tú crees lo que dice la palabra, le estás creyendo literalmente a Jesús. Si tú no crees la palabra, aunque Jesús se hubiera presentado físicamente aquí, tampoco le creerías. Algunos de nosotros hemos dicho en algún momento, ¿cómo es posible que estas personas, teniendo a Jesús frente a frente, no le hayan creído? ¿Has oído a gente hablar así? O incluso te has escuchado a ti mismo hablar así. Pero la realidad es que hoy vuelves a encontrarte a Jesús frente a frente y no le crees. Entonces, Jesús es la palabra. Literalmente, cuando escuchas palabra de Dios, estás escuchando a Jesús hablándote también a ti. Y muchas veces no le creemos. Entonces, hoy seguiremos hablando acerca de verdadera confianza en la palabra, verdadera confianza en Jesús. Esto es confiar verdaderamente en Dios. Te he hablado los últimos años acerca del nombre de Dios, ¿sí? El que le revela a Moisés cuando éste le pregunta, cuando me pregunten los hebreos, ¿cómo se llama el Dios que me mandó? ¿Qué le respondo? Y Dios le respondió, les dirás, yo soy el que soy. Eso le responderás, les dirás, yo soy, me envió a vosotros. Y te he enseñado que el nombre de Dios con el que se revela a Moisés, nos revela a nosotros que Él es la solución para lo que tú enfrentes en la vida. La solución para cualquier necesidad. Si estás pasando escasez y necesitas un proveedor, entonces Dios te responde, yo soy. Si estás pasando síntomas de enfermedad, necesitas un sanador y Dios te dice, yo soy. Si estás pasando, no sé, por el peligro de la pandemia y necesites a alguien que te proteja, un protector, y Jesús, Dios te responde,
yo soy. Él es todo lo que tú necesitas. Tú no necesitas que te sanen una enfermedad. Tú necesitas al sanador. Tú no necesitas que te provean de una despensa. Tú necesitas al proveedor. Con esto no estoy diciendo que no aceptes despensas. Con esto lo que estoy diciendo es que si tienes proveedor, tendrás despensa siempre. Que si tienes sanador, estarás sano siempre. Que no importa cuál sea el peligro, estarás protegido siempre. Pero hay algunos que no buscan al Señor por el Señor, sino que buscan que les resuelva el problema. No me interesa Jesús, me interesa nada más que me resuelva este problema de escasez que estoy viviendo. No me interesa su palabra, me interesa solamente que me sane. Aunque no lo creas, ha venido gente a buscar a tu servidor. Bueno, aquí en ese lugar creo que ya no, pero en el último local que tuvimos, venían matrimonios a decirme: no quiero saber nada de la Biblia, no me hable de la Biblia, solo quiero que nos dé consejería. Y entonces la respuesta es: no te puedo hablar entonces de otra cosa, porque todo lo que nosotros recibimos está en la palabra. Él es la palabra, ¿sí? Entonces hay gente que solo quiere que se le resuelva el problema, pero no les interesa Jesús. De eso es de lo que te voy a hablar hoy. Por favor, acompáñame al Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 16 en adelante. Y mientras te lo ponen ahí en la pantalla, levanta tu Biblia y declara conmigo: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo, y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén, gloria a Dios. Los niños ya están afuera. Verso 16 de Juan 6. Allí iniciamos, acompáñame por favor. Dice la palabra: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido con ellos, y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Debes de saber esto, que no importa en qué situación te encuentres, esto no cambia la fidelidad, el poder y la bondad de Dios. Dios siempre va a ser fiel. Él permanece fiel, dice la palabra. Él no puede negarse a sí mismo. Esa es su naturaleza. Voy a decirlo así: aunque Él no quisiera ser fiel, aunque Él no quisiera sanarte, por decirlo de una manera, obviamente esto que estoy diciendo es imposible, pero suponiendo que Él no quisiera sanarte, si tú crees en Él como Salvador, como sanador, te sana. Si Él no quisiera proveerte, lo cual es imposible, pero suponiendo que así fuera, en el momento en que tú creas en Él como proveedor, te provee. No lo puede evitar. Él siempre permanece fiel. Él es la palabra. Él es cada promesa que tú has visto en la Biblia. Es Él mismo. Habla de su naturaleza, ¿sí? Habla de Él como algo que no puede evitar. Le sale ser así. Mira, cuando mis hijos necesitan comer algo, no importa cómo esté la situación. Cuando a ellos se les antoja comer algo, no se diga el menor que a cada rato quiere pizza. Se me sale. Donde esté me acuerdo y tengo que llevarla. Se me sale, no es algo que planeo.
no me pongo a hacer cuentas ni nada por el estilo. De pronto ya estoy ahí comprándola, ¿sí? Se me sale. Entonces, Dios es así. Cuando tú crees en Él, cuando tú lo consideras como la solución a tu situación, no puede evitar ser fiel en aquello que tú has decidido creer. ¿Recuerdas a la mujer que vino con enfermedad de flujo de sangre por 12 años? Esta mujer, Jesús ni sabía, o al menos como ser humano no sabía, que esta mujer está intentando tocarlo desde la parte de atrás. Alcanza a tocar, ¿sí?, su manto, y poder sale de él. Jesús se da cuenta y dice: poder salió de mí. Él no está planeando sanar a esta mujer, sin embargo es inevitable. Por eso le dice, cuando ha sido sanada: mujer, tu fe te ha sanado. No fue que yo lo planeé, es más, ni me había dado cuenta que venías atrás de mí, pero con esa fe es imposible que yo no pueda hacer algo por ti. La palabra le sanó inmediatamente. Entonces, debes de aprender que Dios siempre está a cargo de tu circunstancia, que no solamente está contigo a cargo en los momentos buenos, sino que también gobierna el universo en aquellos momentos difíciles. Déjame mostrarte. Salmo 29:10, por favor. Dice la palabra: Yahvé preside en el diluvio, y se sienta Yahvé como rey para siempre. Es decir, aún en el diluvio, Él tiene el dominio, Él tiene el control. No hay ola que se levante, no hay tormenta que se levante, no hay viento que sople que se salga del control de nuestro Dios. Él es Señor, Él es soberano, ¿sí? Ahora bien, quiero decirte esto porque hubo un predicador muy famoso, un gran siervo de Dios, debo reconocerle, al cual te aseguro que él tiene más cosas que enseñarme a mí de las que yo puedo enseñarle a él. Sin embargo, él habló acerca de que incluso Dios puede permitirte sufrir por un tiempo por voluntad de Él, algo que no es cierto, no es así. Y él utilizó un versículo que dice: en el mundo tendréis aflicción, y ahí lo cortó. Y ya ves, ahí, o sea, los cristianos tienen que pasar por sufrimiento, tienen que pasar por circunstancias difíciles donde les va a pegar la escasez, la enfermedad, donde les va, y eso no es verdad, mis hermanos, ¿sí? Entonces, debemos de tener cuidado, aunque se trate de un gran siervo de Dios, un hombre que sabe mucho, que conoce mucho, que no estamos hablando mal acerca de su calidad como creyente, sino un error que también tu servidor lo puede tener, y que obviamente alguien podría aclararlo y decir: bueno, el pastor se equivocó. No es así, es asá. En esta ocasión vengo a decirte, la Biblia sí dice: en el mundo tendréis aflicción, y luego continúa: pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido, no dice yo venceré, yo ya vencí todo lo que el mundo lance contra ti. Es decir, el mundo no tendrá un efecto contra ti siempre y cuando lo creas. Por eso es que es importante entender que podemos ser, bueno, no, tu servidor déjalo fuera. Puede haber grandes maestros de la palabra y sin embargo tener un error en algún punto. Si eso no demerita lo que la persona sea en el Señor, es un error simplemente. Entonces, este pasaje nos presenta a Dios teniendo un control absoluto de toda circunstancia, incluso de las tormentas de la vida. Cada uno de nosotros debe de pensar que gracias a Dios Él sigue a cargo de tu vida. Amén. No es la suerte, no es el diablo. Incluso ni tú podrías sabotear tu propia vida al punto que Dios quede incapacitado para intervenir.
Debes de saber que a pesar de tus errores, Dios sigue siendo Dios. Amén. Así que tenemos que aprender acerca de este pasaje, y es lo siguiente. En este pasaje que vimos de Juan capítulo 6, hay algo que tenemos que aprender, y es que Jesús en esta ocasión no va en la barca con los discípulos. Jesús los manda, ellos van solos. Jesús se queda despidiendo a la multitud y les dice: váyanse, yo los alcanzo después. ¿Por qué los manda solos? Porque Jesús quiere que tú y yo aprendamos a caminar con Dios hecho carne, con Jesús ahí visible, palpable, pero que también aprendas a caminar con Dios en forma de palabra. ¿Sí me estoy explicando? Que aunque no ves a Dios contigo, aunque Jesús físicamente no lo puedes tocar, no lo puedes ver, a pesar de eso, la palabra siempre va a estar contigo. Lo que Jesús está haciendo es enseñándole a los discípulos a madurar, ¿sí? Que entiendas a caminar sin Dios hecho carne, no porque estés literalmente sin Dios, sino porque estás madurando. Algunos de ustedes, las primeras veces que asistieron a una iglesia y adoraron a Dios y sintieron su presencia, fue algo glorioso, ¿sí? Sentir cómo algo tocaba tu ser en lo más profundo. Algunos lloraron, algunos hasta se cayeron de sentir la presencia de Dios. Eso es bueno, no tiene nada de malo, pero llega un momento en donde Dios necesita que madures, en donde aunque no sientas nada, sepas que Dios está en medio de tu pueblo, de su pueblo, en medio de tu congregación, en medio de tu familia. Allí donde tú estás, aunque no haya nadie alrededor, Él está allí contigo. Necesitas aprender que esto es real, esto es verdadero. Eso es lo que nos enseña este pasaje, para enseñarle a los discípulos y a estos discípulos que aunque visiblemente Dios no está con ellos, sigue estando a cargo aún en medio de la tormenta. ¿Qué vas a hacer cuando tengas problemas? Cuando no se dé la manifestación de Dios en el momento. ¿Cómo reaccionas cuando parece que Dios no está allí? Donde el pastor te enseñó que Él llevó tus enfermedades, sufrió tus dolores, por su llaga fuiste curado, y de todas maneras enfermaste. Cuando el pastor te enseñó que Él es tu proveedor y de todas maneras llegó la escasez. ¿Qué va a suceder ese día? Que Dios sigue estando a cargo de tu vida. Dios se ha comprometido a que siempre tendrás que comer. Nunca se ha comprometido a que tengas dinero, por ejemplo. Se ha comprometido a que seas provisto, no a que tengas dinero, no confundamos. Se ha comprometido a que Él sanará tus enfermedades. Es decir, pueden llegar síntomas, pero aún en medio de ellos Jesús te va a sacar de allí. Ahora, ¿serás maduro o serás un niño que va a llorar, que va a gritar, que va a patalear, como decimos en México, porque cree que Dios no lo está sacando adelante en toda su circunstancia? ¿O vas a reaccionar de una forma madura, diciendo: aunque no lo veo, sé que Él está conmigo, sé que Él aquí está, Él prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo? En este tiempo de escasez, Él está contigo. Y si este tiempo de escasez se extiende, cada día que se tenga que extender este tiempo de escasez, el proveedor estará contigo cada día. Bendito Dios, nunca te va a dejar solo. Aunque en apariencia no se ha manifestado, tienes que darte cuenta que Él está gobernando la tormenta que te está tocando vivir. Cuando llegas a esta madurez, esto te cambia la vida, te transforma la vida. ¿Sí? Fíjate bien lo que dice el pasaje. Vamos otra vez, Juan 6:16. Dice la palabra: al anochecer. O sea que era de noche, no había luz solar. Esto que te enseña que la vida tiene sus momentos de oscuridad.
Debes de saber que por muy buena que sea tu vida, habrá días oscuros, tiempos como de noche. Habrá tiempos en que te preguntarás, ¿por qué está pasando esto? Si todo estaba yendo bien, si íbamos avanzando bien. Dice también el versículo, al anochecer descendieron. Debes de saber que también la vida tiene sus descensos, donde en vez de subir, parece que desciendes. Tu empresa iba de maravilla y de pronto ahora empezó como un descenso. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Acaso Dios nos dejó? Debes de saber que no. La palabra dice en el verso 17, dice primero, y descendieron sus discípulos al mar. Verso 17, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. ¿Sí? Parece que allí no está Dios. La palabra no está surtiendo efecto. Déjame preguntarte, ¿por qué crees que Jesús no los acompaña? Y te repito lo que te dije al inicio, porque todos necesitamos madurar. ¿Te fijas cómo al principio nada más orabas y Dios respondía inmediatamente? Y en cuanto empezabas a adorar sentías su presencia, y de pronto como que ahora no. ¿Acaso Dios ya no está en la iglesia? ¿Será culpa del líder de alabanza? ¿Será culpa del pastor? O sea, ¿por qué ya no estoy sintiendo? Porque Dios nunca se ha comprometido a que sientas nada. De hecho, Dios está tratando de liberarte, de alejarte del sentir. ¿Has oído, hermanos, que dicen, es que yo sentí de Dios? Bueno, no hay nada en la Biblia que diga eso. ¿Sí? Yo sentí a Dios, o que tengas que sentir a Dios. Dios quiere que aprendas a vivir por fe. Es decir, solo por creer que Él está en medio de nosotros. Donde están reunidos 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo. Esto habla de que aunque no lo sientas, es real, es verdadero. Este es un gran paso, hermanos. La verdad es que cuando iniciamos Rema, incluso antes de iniciar Rema, le platicaba a algunos hermanos, no lo tienes que sentir, qué bueno cuando lo sientes. Pero si no lo sientes, no quiere decir que Dios ya se fue. Dios sigue estando allí. Por ejemplo, en la alabanza, alguien puede decir, yo sentí la presencia de Dios, y qué bueno, gloria a Dios. Pero algunos podemos decir, la verdad es que yo no sentí nada. Y yo estoy seguro que en esta tarde, algunos como tu servidor, no sentimos nada. Ahora, ¿debemos de adorar a Dios de todas maneras aunque no sentimos nada? Sí, porque aunque no lo sientes, Él está aquí. Él tiene una relación con tu espíritu, no con tus sentimientos, no con tus emociones, no con tus 5 sentidos. Jesús les está enseñando a los discípulos que aunque no lo vean, tienen que confiar en Él, porque más adelante Él se va a retirar de ellos. Él morirá, resucitará y ascenderá al cielo. Y ahora estará a cargo el Espíritu Santo, al cual no van a poder ver, no van a poder tocar. ¿Sí? Él quiere que aprendan a vivir por fe, no por vista. Tenían que aprender a vivir con la presencia espiritual de Dios, aunque no tuvieran la presencia física. Y es algo que a los creyentes les cuesta mucho trabajo. Es que antes yo oraba, pastor, y de inmediato venía la respuesta. Empezaba a orar y hasta la gente decía que sentía la presencia de Dios. Qué bueno, pero eso no es señal de que Dios te escuchó. Sí, he conocido muchas personas, en especial me llega a la mente alguna, que cada vez que hablaba de cómo había orado por la gente, dicen, oye, y la gente sintió la presencia de Dios. Pues qué bueno, pero ¿y si no lo hubieran sentido? ¿Dios estaría a cargo de todas maneras? Claro que sí. No tiene nada que ver con lo que sientes, tiene que ver con lo que Él prometió. Él prometió estar contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Todos los días.
aún en esos momentos en donde ni siquiera te acordaste de Él, Él estaba allí contigo. Cada uno de nosotros tenemos que tener esta misma experiencia. Pedro es uno de los que están en la barca, está asustado, a pesar de ser pescador. Sin embargo, aunque allí está asustado por una tormenta, en el libro de los Hechos lo ves más adelante y te encuentras con que a Pedro lo van a matar al día siguiente. ¿Sí? Lo arrestaron a él, a Jacobo. Herodes mata a Jacobo a espada y dice: y mañana ejecutamos a Pedro. Pero si tú recuerdas el pasaje, Pedro está dormido. ¿Por qué está dormido? Porque él está creyendo que Dios está con él. Él está recordando un pasaje, un momento estando con Jesús, en donde Jesús le dijo: mira, cuando eras joven tú ibas a donde querías, pero cuando seas viejo irás a donde no querías. Y entonces él se pone a pensar: Jesús dijo que yo seré viejo un día, seré un anciano. Tengo 45 años. Todavía no soy un anciano. ¿Cuántos sabes que a los 40, 45, 50 apenas empieza la verdadera juventud? Algunos nos hemos dado cuenta, bendito Dios. Entonces, Pedro está dormido, él sabe, Jesús dijo que voy a ser anciano. Y no soy anciano, por lo tanto mañana no me matan. Tan lo cree que se queda dormido. Está pasando otra tormenta. Esta tormenta es más peligrosa que la que nos relata el capítulo 6 de Juan. Sin embargo, allí está la verdadera confianza. Está dormido. Él sabe que mañana el protector, el que está a cargo de su vida, no lo permitirá, y por eso se queda dormido. Cuando Dios manda un ángel, lo más difícil para el ángel es despertarlo. No, hombre, liberarlo es lo más sencillo, ¿sí? Se caen las cadenas, se abren las puertas, lo lleva hasta la calle directamente. No le costó nada de trabajo al ángel. Lo que le costó trabajo fue despertarlo. Dice la palabra que tuvo que golpearlo en un costado. Entonces, quiero que veas, él está confiando: no me van a matar mañana. Herodes dice, pero por encima de lo que Herodes dice está lo que dice el Señor Jesús, lo que dice la palabra. Y por eso es que no tiene miedo, está descansando, tiene confianza. Por eso está dormido profundamente. Pero hay gente que por las cuentas que tiene que pagar en los siguientes días no puede dormir. No, pastor, es que no pude dormir. ¿Pero por qué? No, hombre, es que tengo una de problemas. Mañana se me vence esto, pasado aquello, el lunes hay que pagar lo otro. No puedo dormir. Porque no estás confiando. El insomnio, por pensar todo lo que hay que pagar, mis hermanos, es resultado de tu incredulidad. Pedro está dormido porque cree. Tú estás despierto porque no crees. Porque el mismo ser, el mismo Dios que le dijo a Pedro: vas a llegar a ser anciano, es el mismo que te está diciendo: yo supliré todo lo que te falte conforme a mis riquezas en gloria en Cristo Jesús. No te dejaré avergonzado. ¿Sí? Yo tengo cuidado de ti. Pero como no lo ves y no lo escuchas físicamente, no lo crees. Algunos se sienten tan agobiados por sus problemas que no duermen en toda la noche. Y hay otros que no duermen porque los dejó la novia. Sí, terrible, lo más trágico que les ha pasado. Así que Pedro ya está dormido, mis hermanos, porque ya maduró. En la tormenta está llorando, tiene miedo. Pero este hombre creció, maduró, aprendió a andar en momentos en los que parece que Dios no está a cargo, que Dios no está allí, que el proveedor se fue, que el sanador no está, que el que te va a proteger se ha ido. Así que la idea es que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, su servidor también, aprendamos que Él es el gran yo soy. Él es lo que necesites.
lo que necesites. Tú dices lo que necesitas y Él dice yo soy. Tu más grande necesidad no es salud, no es dinero, no es comida. Tu más grande necesidad es Cristo Jesús en tu vida, a cargo de ella. Eso es lo que más necesitas. Lo que más necesitas no es el amor de un hombre o de una mujer. Necesitas a Cristo a cargo de toda tu vida. Él es el que resuelve nuestra vida. Así que si las circunstancias te cambian tu identidad, es decir, ahora te llamas provisto. Sí, soy provisto. ¿Por qué? Pues porque tienes todas las provisiones en casa. Pero el día que no haya nada de comer en casa, de todas maneras te llamas provisto. No te andes cambiando tu identidad. No importa que haya síntomas, te sigues llamando sano. Dios así te llama. No importa que parezca que todo va cuesta abajo, Dios te sigue llamando victorioso, más que vencedor. ¿Sí? A pesar de la escasez, Jesús es tu proveedor. A pesar de los síntomas, Jesús es tu sanador. No pierdas tu identidad. Así nos llamamos. ¿Cuántos de ustedes se cambian el nombre dependiendo de las circunstancias? No, y sí hay quien se lo cambie. Sí, pero la mayoría no nos cambiamos el nombre dependiendo de las circunstancias. La Biblia dice que Jesús ha sido hecho para ti sabiduría, justificación, santificación. Pero quiero quedarme con este por ahora. Jesús ha sido hecho para ti sabiduría. Pero cuando algo te sale mal, dices qué tonto soy. Ya no te llamas a ti mismo sabio, inteligente, ¿sí? Así que no importa que todo falle, tú eres el sabio, el más que vencedor, el que todo lo puede en Cristo. Aunque el negocio no salga adelante, Dios sigue siendo Dios. Él sigue teniendo el control. ¿Te acuerdas de Jesús en la cruz cuando dice Elí, Elí, lama sabactani? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y déjame decirte, a Él sí lo abandonó, porque en ese momento Él está siendo el pecador, está cargando con nuestros pecados. Y Dios se tiene que separar de Él para unirse contigo, porque ahora todo lo bueno, todo lo justo de Dios está pasando, de Jesús está pasando a ti. Pero a pesar de que Jesús está siendo abandonado, sigue diciendo, tú sigues siendo mi Dios. Por eso dice, Dios mío. Y lo repite, Dios mío, Dios mío. ¿Sí? No importa, tú sigues siendo mi Dios. A pesar de que no se ve la provisión, tú sigues siendo mi proveedor. A pesar de que no se ve la salud, tú sigues siendo mi sanador. No nos dejamos llevar por lo que vemos, nos dejamos llevar por lo que la palabra dice. No importan las circunstancias, nosotros no vivimos por vista, vivimos por fe. Él no es el yo seré, Él es el gran yo soy. Sí, Él tampoco es Él fue. No dice yo fui, Él es el gran yo soy. Él es permanente, estable. Y aunque tengas que pasar por la tormenta, Dios sigue a cargo de tu vida. Pedro aprendió, y cada uno de nosotros tenemos que aprender. No te sientas mal si no ha sucedido todavía. Por eso Dios te está preparando. Amén. Dios te está enseñando, nos está diciendo, ningún ser humano nace sabiendo esto, es algo que aprendes. Verso 18 de Juan 6. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Debes de saber que el mar en la Biblia nunca es visto de una forma positiva, siempre es visto de una forma negativa, como el diluvio. Dios siempre se refiere al mar como algo malo, como un símbolo de las multitudes del mundo, como un símbolo de aquello que quiere detener al pueblo de Dios. ¿Recuerdas tú que cuando Israel salió de Egipto, antes de poder llegar a la tierra prometida, no pudieron pasar porque el mar rojo no se los permitía? El mar estaba bloqueando la salida del pueblo de Dios.
Y finalmente, Dios tuvo que abrir el mar para que pasara por en medio de su pueblo. Por eso es que cuando la Biblia habla de los cielos nuevos y la tierra nueva, ya no había mar, porque el mar representa algo malo. Puedes ponerlo, es Apocalipsis 21, verso 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Sí? Entonces, Dios está enseñando algo aquí, que en medio de los problemas Dios puede abrir el mar para algunos. ¿Recuerdas? Moisés guió al pueblo de Israel por en medio del mar y pasaron rapidito. ¿Por qué pasaron rápido? Porque tenían miedo de que el mar se les viniera encima. Pero ahora vamos a ver que Jesús no abre el mar. Jesús camina sobre el mar. Este es otro tipo de experiencia. Bajo la ley, Dios podía sacarte adelante, pero experimentabas todo el problema, allí sumergido en el problema. Imagínate el pueblo de Israel corriendo, se cansaba, pero en eso miraba hacia arriba y decía: ¿en qué momento se cae esto? Y volvían a correr. Todo el camino pensando en qué momento esto se va a acabar, en qué momento se me viene el mar encima. ¿A cuántos les gustan esas experiencias? Donde tienes un problema y parece que ese problema te va a matar. Y tardaste un mes en salir, un año en salir, pero todo ese año preocupado, angustiado, pensando en qué momento este problema va a acabar conmigo. Todos pueden tener experiencias de acuerdo a Moisés, ¿sí? Bajo la ley. O puedes tener experiencias del tipo de nuestro Señor Jesucristo, donde incluso Él usa el mar, los vientos en contra, que levantan olas para impulsarse. De pronto, donde Él va caminando, se levanta la ola y entonces es cuando más rápido avanza. ¿Sí? Ahora le queda de bajada y ahí va avanzando el Señor. Ahora, ¿qué tipo de experiencia quieres? ¿Tipo Moisés o tipo nuestro Señor Jesús? Si enfermas, vas a sufrir los dolores, el hospital, la preocupación, la economía. ¿O prefieres una donde Dios solamente te sane? Tú eliges, ¿sí? Entonces, los israelitas pasaron rápido por eso. Durante ese proceso Dios te cuida, Dios te guarda, pero estás atravesando todo el problema. ¿O prefieres una experiencia tipo Jesús, donde Jesús no abre el mar, sino estás por encima de ello? ¿Sabes que tú y yo estamos también caminando sobre el mar hoy? Mientras todo el mundo está siendo agobiado por esta tormenta que se llama pandemia, tú y yo estamos por encima de ella. Cuando dijeron que éramos la ciudad más contagiada de nuestro estado, probablemente muchos estaban sufriendo, pero tú y yo estábamos caminando sobre la pandemia. A nosotros no nos afecta. Alguien debería decir amén, es cierto. Entonces, Jesús usó el mar para caminar encima y llegar a ellos. ¿Sí? Algunos, incluso creyentes, tuvieron los síntomas, sufrieron, fueron al hospital. Algunas congregaciones, incluso alguien de la congregación murió. Pasaron por en medio del mar y todo ese proceso. Hoy en día se permite la entrada solo a personas menores de 60 años y te toman la temperatura. Si tienes más de 38 grados no te dejan entrar. O puedes hacerlo a la manera de Jesús, donde simplemente por el hecho de que alguien entre, la presencia de Dios le sane, la oración de alguno de nosotros le sane. Esa es la promesa. O no es la Biblia, no es la misma Biblia la que creemos todos. Vinieron dos ciegos con Jesús y le dijeron: Señor, si tú quieres, puedes curarnos, puedes sanarnos. Y Jesús le dijo: no, pero es que no, en estos tiempos no. Mejor váyanse. No vaya a enterarse alguien que los dejamos entrar y no, nos vamos a meter en problemas. No,
Si no estamos aquí para agradar al hombre, aunque sea pero pastor, es la autoridad, luego algunos me han dicho. Sí, mi hermano, pero si tú te fijas en la Biblia, la iglesia con quien tuvo problemas fue con la autoridad de su tiempo, porque querían ser autoridad por encima de la palabra de Dios. Y cuando se trata de que una autoridad quiere estar por encima de la palabra, no estoy obligado a sujetarme. La palabra de Dios está por encima. Y me dice que imponga manos sobre los enfermos y estos sanarán. Entonces, encuentro a alguien enfermo, pues pásale, con más razón. ¿Cuántos están de acuerdo? Si no, entonces ¿para qué está la iglesia? Jesús utiliza el problema para impulsarse, utiliza el mar para llegar a los discípulos. Jesús nos enseña que en lugar de llorar tu problema y de soportar tu problema, tomes tu problema y lo uses a tu favor. Que todo aquello que te venga en contra, sepas que te va a ayudar para algo bueno. Que siempre tengas esa actitud de que no importa qué estés enfrentando, todo te va a ayudar para algo bueno. Algo bueno te está a punto de suceder. Pero algunos tenemos una actitud de algo malo está a punto de sucedernos. Oye, ¿sabes que hay esta posibilidad? Ay, no más eso nos faltaba. No, sí que ahora vienen problemas económicos. No, y la pandemia como está, no puede ser. No, a ti y a mí no. Algo bueno está a punto de sucedernos. Dentro de cada problema, dentro de cada mala situación, algo bueno está por sucedernos. Y debes de estar contento. De pronto todo se ve oscuro y es el momento de emocionarse. A veces la vida se te ha puesto oscura. En México tenemos una tradición, sobre todo cercana a diciembre. ¿Sí? Hay unas, bueno, ya no son ollas, pero antes eran unas ollas. Le echaban fruta adentro, ¿te acuerdas? Pero antes de que la pudieras quebrar, ¿qué hacían? Te vendaban los ojos, todo se ponía oscuro. Ninguno de nosotros se ponía triste por eso. Que todo se te pusiera oscuro te daba alegría. Me toca a mí y le voy a dar, y si la rompo, soy el primero que le va a caer encima. ¿Sí? Después fueron cambiando de frutas a dulces. Sí, ahora casi no se les echa fruta, solo dulces. Mi hijo Joshua, un día estábamos en una fiesta y había una piñata y le dije, córrele, ve a la piñata. Y dijo, no, solo le echaron fruta. Él quería dulces. Yo por eso no peleo. ¿Sí? Entonces, pero te acuerdas, se ponía oscuro todo. Y entonces estabas tratando de pegarle, traías una sonrisa, porque sabes que estabas a punto de recibir algo. Cada vez que las cosas se ponen oscuras para nosotros, estamos a punto de recibir algo glorioso, algo que forma parte de la voluntad de Dios. Al mundo le puede afectar, pero a ti y a mí no nos va a afectar nunca. Bendito sea Dios. Esta es la manera correcta de enfrentar las tormentas. A nosotros nos va a ir mejor, algo bueno vamos a ver. Después ya no te va a asustar nada. ¿Sabes que la mayoría de los miedos que tienes te los heredaron tus papás? ¿Cuántos sabían eso? Te da miedo la escasez, porque tú recuerdas a mamá y a papá platicando de necesidades. No hay, ¿qué vamos a hacer? Y de pronto los veías preocupados, incluso llorando en algunos casos, y preguntabas, ¿qué pasa? Nada, hijo, solo no tenemos dinero. Y los veías. Entonces cuando oías eso, a partir de ahí, cada vez que escuchabas la frase no hay dinero, inmediatamente viene un miedo también, porque recuerdas esos tiempos. Porque nadie nace temiendo eso. Tú le platicas a un niño, a un bebé recién nacido, oye, no hay dinero, y él no va a saber ni de qué estás hablando. Pero aprendió que eso es peligroso cuando te vio cómo reaccionabas ante la frase no tenemos. Creces y ahora ese es un miedo. Todos los miedos que tienes son heredados. Por ahí escuché que solo hay un miedo que te viene de nacimiento, y es
el miedo a los ruidos fuertes, nada más. Todos los demás miedos fueron porque viste a tus papás tener temor y ahora lo heredaste. No porque sea realmente peligroso, sino porque los viste sufrir y tienes miedo a sufrir tú también. Pero hay cosas que tú no sufriste y que otros que vieron a sus papás sufrir les provoca miedo ahora. Y cuando te platican tú dices, bueno, pues no es tan grave, ¿no? O sea, la verdad es que eso a mí no me causa ningún problema. La razón es que todo temor es un temor aprendido. Tienes miedo porque eso te enseñaron, eso aprendiste. Ahora solo tienes que confiar en la palabra. Los latinos aprendimos a que no sabemos qué vamos a comer mañana y eso creaba incertidumbre, miedo. Y llegaba mañana y ya cuando veías ahí una olla de frijoles calentándose decías, wow, al menos por hoy vamos a comer frijoles, aunque sea frijoles. Y de hecho esas eran las frases, gloria a Dios que ya no se escucha, pásale, aunque sea para comer frijolitos. ¿Alguien recuerda esas frases? Mira, aunque tengas para frijoles y tortilla, con eso. Esas eran las frases de nuestros papás. Por eso cuando te decía no tengo ni para las tortillas, es otra frase. Sí, en México todo se come con tortillas, todo, no hay nada que se coma sin tortilla. Sí, si los mexicanos hubiéramos sido el pueblo de Dios, en vez de caernos maná, nos caen tortillas. Entonces, todo temor que sientes, lo sientes porque tus papás te lo enseñaron y crees que Dios no tiene el poder de resolverlo. Por eso es que le crees más a tu temor que a lo que Dios dice. Ahora mira el verso 19. Cuando había remado como 25 o 30 estadios, esto habla de 5 kilómetros. Cuando se habla de que Jesús caminó sobre el agua, la verdad es que no habíamos puesto atención qué distancia caminó. Fueron 5 kilómetros lo que Jesús caminó sobre el agua. Digo porque hay gente que luego empieza a comparar, el mago fulano de tal también caminó sobre el agua. Y cuando uno le dice, también 5 kilómetros como mi Señor, no, más como 20 metros. Sí, lo que estaba de larga la tablita que le pusieron, nada más. Sí, pero mi Señor, nuestro Señor, caminó 5 kilómetros. Dice, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. ¿Te das cuenta? Jesús viene por ellos y ellos tienen miedo. Ahora déjame preguntarte, ¿crees que Jesús viene hacia los discípulos para hacerles daño? ¿Cuántos creen que les va a hacer daño? O que pudiera haber venido con esa intención y por eso los discípulos se asustan porque no saben cuál sea la intención de Jesús. ¿Cuántos creen que hay una pequeña posibilidad de que les haga daño? No, entonces ¿por qué le tienen miedo? Estás en la tormenta, en medio de las más terribles de las tempestades, viene Dios en tu ayuda y huyes de Dios. Suena ilógico, pero a algunos en sus experiencias de tormenta les pasa lo mismo. Vino la pandemia, una tormenta para todo el mundo, y les dice uno, hey, nadie tenga miedo. Si Él nos librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Ninguna plaga tocará nuestro cuerpo. Caerán 1000 a nuestra izquierda, 10,000 a nuestra derecha, pero a nosotros nos llegará. Y cuando oyen eso, les da miedo. Les da miedo creerlo. No, pues ahí está en la Biblia, pero por si las dudas, de todos modos, sí, yo voy a encargarme de mi cuidado. Yo voy a encargarme de mi protección. Haré todo lo que se me está indicando. También tendré fe, pero por si acaso también voy a tomar todas las medidas. Yo no estoy diciendo que no tomes las medidas. De hecho, en nuestra ciudad, si no tienes cubrebocas, no entras casi a ningún lugar donde vendan algo que necesitas. ¿Sí? Así que si vas a una oficina de gobierno, tienes que llevar cubrebocas, tienes que pisar
tapete que está allí y tienes que ponerte gel antibacterial. Está bien. Yo no estoy diciendo que eso sea pecado. Lo que te estoy diciendo es no pongas tu confianza en eso. Tu confianza debe de ser la palabra. La palabra viene a ellos en medio de la tormenta y ellos se asustan. No, hermanos, no se preocupen, no vamos a dejar de reunirnos. Permítame antes esto, no estoy reprochándole nada a nadie, hermano. De hecho, lo dije al inicio, hermanos, si alguno tiene un poco de temor, mejor que sí se quede en su casa, porque es lo mejor. Pero te estoy enseñando porque este asunto se va a prolongar un buen rato más. Y necesitas aprender que la palabra está llegando en tu auxilio. La palabra siempre viene para hacerte bien. La palabra te está diciendo, el lazo del cazador, voy a librarte, yo también te libraré de la peste destructora. Ninguna plaga tocará tu cuerpo. Pues sí, pero hay que ser prudentes, pastor. Cuando la palabra dice que no te apoyes en tu propia prudencia, confía en el Señor de todo tu corazón. ¿Sí? Quiero que entiendas esto. Te estoy enseñando. Nadie se sienta agraviado. Nadie se sienta, yo creo que es contra mí. No. Es a favor de ti. La palabra nunca llevará la intención de hacerte daño. Ni siquiera es un reproche. Cualquiera de ustedes que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. Cada vez que tú has escuchado como que alguien te dice, sí, ¿verdad? Ahora sí, como ya no pudiste solo, ahora sí vienes conmigo. Esa voz que escuchaste no era Dios. Dios no hace eso. Dios nunca reprocha nada. Nada. En cuanto tú le dices, Señor, ahora sí, ya me di cuenta que si ocupo sabiduría, pues ven, hijo, ven rápido para entregártela. Nunca te reprocha nada, jamás. Cuando alguien te dice, seguramente Dios te dice, ya está hablando algo diferente a la naturaleza de Dios. Así que uno les dice, hermano, acuérdate, la palabra dice. Tienen un problema familiar y les dice, la palabra dice. Pastor, ¿qué hago con mi mujer? Esto así, hermano, ámela. Pero pastor, es que usted no sabe cómo es. La palabra dice, ámala y se acabó. No, es que el pastor no me entiende. No, pues como él no vive con ella, ¿verdad? Pues el que va a saber. Le tienen más miedo a la palabra y prefieren su tormenta. Pastor, es que el marido que me tocó, hermana, respételo. Pero pastor, es que es irresponsable, es así, ya está. Respétalo de todas maneras. La palabra dice que lo hagas. Pero le tienes más miedo a la palabra que a la tormenta. Mejor me quedo con el problema porque esa palabra no me gusta. ¿Qué tal si lo respeto y todavía se aprovecha más? ¿Qué tal si la amo y todavía abusa de eso? Mejor me quedo en mi tormenta. Eso de confiar en Dios y qué tal si al final no sucede nada. Y prefieren su tormenta que la palabra. Los discípulos le tuvieron más miedo a Dios que a la tormenta. Como que por un momento dijeron, ¿para qué empezamos a gritarle a Jesús? ¿Para qué empezamos a buscar la palabra? Hay gente que se asusta más de Dios que de la tormenta. Prefieren continuar en sus problemas que sujetarse a la voluntad divina. A algunos les sucede así. Así que lo peor de estar en la tormenta es preferir la tormenta a la voluntad divina. Procura que no te suceda de esa manera. ¿Quieres salir de la tormenta? Tendrás que hacerlo con el método de Dios. Pastor, que el Señor me saque de mi problema, pero después que me deje hacer y vivir como yo quiera. Lo quieren a su manera y no funciona así. El método de Dios es el mejor método para resolver cualquier asunto. Solo puedes salir ileso con el método de Dios. Dice el verso 19 una vez más, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, es decir, que no importa la distancia que Él deba recorrer para ayudarte, Él siempre va a llegar a ayudarte. Siempre va a estar allí.
¿Quién hubiera pensado que venía caminando? Seguramente estaban pensando, como ya vio la tormenta, mejor se quedó en la orilla. Y seguro va a viajar hasta mañana que haya acabado la tormenta. ¿No creen que Jesús se atreva a ir por ellos en otra barca? ¿Quién lo va a querer guiar? ¿Qué persona, qué dueño de barca va a quererlo subir y traerlo hasta nosotros? No creen. Como la gente cuando no cree que Dios les pueda rescatar de esta enfermedad, de estos problemas que están surgiendo producto de la pandemia. Así que, aunque la tormenta te tenga en medio de la nada, el Señor va a avanzar lo que sea necesario para llegar a ti. No hay barca, no necesita barca. Esto te habla, no necesita hacer las cosas como tú piensas. Ellos dijeron, seguramente en algún momento, ya muy tarde, ya en de madrugada, va a llegar en otra barca. Es cuando tú esperas que Dios te resuelva los problemas a tu manera, porque de qué otra manera lo puede resolver. O sea, para llegar hasta donde estamos nosotros se necesita una barca. ¿Y Jesús de dónde va a sacar una barca ahorita? O sea, para que Dios me ayude en mi problema, necesitaría que ya existiera la cura contra el cáncer. Se necesitaría que ya hubiera una vacuna contra el COVID. Se necesitaría que ya me volvieran a contratar en mi empresa, que mi negocio volviera a abrir. No, mi hermano. No andes buscando que Jesús llegue a ti a tu manera. Déjalo que Él lo haga a su manera. Es más emocionante. Amén. Y va a ser glorioso. Como sea necesario, Él va a llegar a ti. Deja de estarte imaginando cómo lo va a hacer. Él siempre hace las cosas de una manera tan distinta a como tú lo esperas. ¿Quién se imaginaría que Jesús llegaría caminando? Estamos lejos de la orilla, en medio de la nada. No puede llegar. Ni podemos regresar, ni podemos llegar a nuestro destino. Estamos en medio de la nada. Pero debes de saber que tarde que temprano su gloria se va a manifestar. Si no llega pronto, esta tormenta nos va a hundir. ¿Sabes? Realmente el mar donde se encuentra no es un mar, es un lago. De verdad. Y al menos tu servidor ha estado allí y es muy tranquilo. Bueno, yo digo que si hubiera tenido algún problema no nos subimos, ¿verdad? Pero muy tranquilo esa vez. Y lo atravesamos de lado a lado, bendito Dios. Y recuerda uno estos pasajes. Y estás ahí en la orilla diciendo, ¿habrá algún lugar para caminar por ahí? No, todo está profundo. Sí. Dice también que en el verso 19, que Jesús andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. ¿Esto qué te está indicando? Que en medio de tu tormenta debes de saber que Dios ya está en camino. No empezó a ir hacia ti hasta que ya estabas ahogándote. Empezó a ir hacia ti desde el momento en que las nubes empezaron a juntarse. Dios ya está caminando hacia ti. Dios ya está yendo por ti. Ya está listo para salvarte. Él se dedica a eso. Por cierto, su título es El Salvador. Bendito Dios. Alguien debería decir gloria a Dios. Qué buen Dios tenemos. Así que la solución a tu tormenta está por llegar. Pastor, pero son 5 kilómetros caminando. ¿Qué son 5 kilómetros para aquel que creó el universo? ¿Sabes cuál es la distancia de aquí a la luna? Son más de 5 kilómetros. Y Él lo hizo. De aquí al sol todavía es una distancia mayor. De esta galaxia a la siguiente galaxia son años luz. Pero debes de saber que tu Dios es luz. Él está ahí rápido para rescatarte en el momento preciso. Ahora, aún en medio del problema, tu problema es insignificante. Puede ser la tormenta más grande. ¿En serio te preocupa tu tormenta? Es un laguito allí en Israel. Lo comparas con el Pacífico, con el Atlántico, y no es nada. Pero para ellos en ese momento era el problema más grave, más terrible que están enfrentando. Pero Jesús va hacia ellos.
Él va hacia ellos. En el verso 20, mira la respuesta de Jesús. Cuando ellos tuvieron miedo, Jesús respondió: yo soy, no temáis. ¿Por qué les dice yo soy? ¿Por qué no dice soy Jesús? Dice yo soy. Porque en medio de tu tormenta Él es la respuesta a lo que necesitas. Necesitas proveedor, Él dice yo soy. Ya no le tengas miedo a la escasez. En medio de la enfermedad necesitas un sanador, Él dice yo soy. Deja de tenerle miedo a la enfermedad. De esto es de lo que te estamos hablando. De esto es de lo que el Señor quiere que te des cuenta. Sí, dice la palabra, Él dijo yo soy, no temáis. ¿Por qué no todos los que dicen creer en Jesús experimentan todos los beneficios de la vida cristiana? ¿Por qué hay cristianos que no pueden alcanzar el cumplimiento de las promesas de Dios para sus vidas? Por favor, acompáñame a Hebreos 4:2 y verso 3 también. Dice la palabra: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el evangelio es lo que quiere decir la buena nueva, como a ellos. Pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Verso 3: pero los que hemos creído entramos en su reposo. Allí es donde está el secreto. No se trata de hacer, se trata de creer. ¿Sí? Cuando Él les dice yo soy, les está diciendo yo soy tu proveedor, yo soy tu sanador, yo soy tu salvador. Porque algunos solo lo saben, pero no lo creen. No están verdaderamente convencidos de que Él es todo lo que tú necesitas. No necesitas 3 trabajos para sacar más dinero. Necesitas creer más en tu proveedor para que puedas ver todo lo que es capaz de darte. No te da solo para lo que necesitas, te da incluso para ayudar a otros necesitados. Los discípulos eran inmaduros, creían en Jesús, pero no habían creído todavía que Él era quien Él les había dicho que era. Por eso cuando llega les dice yo soy, no temáis. ¿Por qué le tienes miedo a la tormenta? ¿Por qué tienes miedo en medio de tu problema? ¿Acaso crees que con el paso de los años Dios ha perdido poder? ¿Alguien cree eso? Cuando llegas a estar plenamente convencido de quién es Jesús, no habrá diablo, no habrá infierno, no habrá tierra, ni hombre, ni enemistad, ni situación, ni enfermedad, ni escasez que te pueda hacer sentir temor. Porque Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el gran yo soy hasta hoy y lo será por la eternidad. Bendito Dios. Así de que ¿qué tienes miedo, hermano? Dios está contigo. Tienes que estar plenamente convencido. De lo contrario, no tienes acceso a las promesas. Muchos oran tratando de convencer a Dios que les haga bien. No funciona así. Tú eres el que tienes que estar convencido de que Él es quien te ha prometido ser. Él ha prometido hacerte bien. Mira, Mateo 9:28, te lo dije al inicio. Llegado a la casa, vinieron a Él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor, creemos que tú eres el sanador, creemos que tú eres el proveedor. Para ir a Él tienes ya que creer que Él es lo que necesitas. Él es todo lo que necesitas. ¿Sí? Por favor, estamos todavía en el verso 21. Fíjate cuál es la diferencia entre aquellos que solamente van a la iglesia y los que experimentan todas las promesas de Dios. Dice el verso 21: ellos entonces con gusto le recibieron en la barca. Con gusto disfrutaron a Jesús. ¿Te fijas que no ha dicho todavía nada la palabra acerca de que la tormenta ya paró? Jesús ya llegó con ellos. Ellos con gusto le reciben, pero sigue la tormenta. Todavía la barca está siendo azotada. En otros evangelios sí dice que en cuanto Él llegó, la tormenta cesó. Pero en este pasaje no dice así. De hecho, como que a Juan se le olvida hablar de la tormenta.
¿Cómo no? Porque si Jesús está contigo, ¿qué importa si la tormenta ya acabó o no? Si Jesús está contigo, ¿qué importa si el COVID se va a extender 2 o 3 años más? ¿Qué importa? Pastor, piensa en los que no le conocen. Sí, pero ahorita te estoy enseñando a ti a confiar en Él. Si esto nunca se acabara, ¿qué importa? Que nunca se acabe. Si nunca te vuelven a contratar en un trabajo, ¿qué importa? ¿Qué importa? Si nunca pudiera resolverse tu problema, ¿qué importa? Jesús está contigo. Ellos le reciben con gusto. En cuanto supieron que Él es, le recibieron con gusto. Llegó el sanador y lo recibieron con gusto. ¿Sí? Llegó el proveedor y lo recibieron con gusto. Y dice la palabra también ahí, con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó, ¿cuándo? ¿Cuándo, hermano? Enseguida, rápido, a la tierra a donde iban. Rápido llegó a su destino. Debes de saber que cada vez que tú recibes a Jesús con alegría, no porque te haya resuelto tu tormenta, no porque haya parado tu problema, sino porque ya llegó quien Él dice que Él es, y tú lo crees, enseguida llegas a tu destino. La tormenta continuó, como ha continuado esta crisis sanitaria, como ha continuado esta pandemia. Pero tú y yo hemos llegado a nuestro destino, somos provistos, somos sanos, estamos en paz, tenemos alegría, tenemos amor. Nosotros llegamos a donde tenemos que estar. Bendito Dios. Si la tormenta se acabó o no se acabó, ¿qué importa? El gran yo soy ya está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que no lo recibe con gusto. Gente que no. ¿Cómo puede ser eso, pastor? Sí. Hay gente que en medio de su problemas familiares, dice: ¿y por qué mi marido no cambió? O sea, ya subió contigo el gran yo soy. ¿Qué me importa el gran yo soy? Yo quiero a mi marido aquí arriba. Yo quiero a mi mujer aquí conmigo. Yo quiero que mis hijos y yo nos llevemos bien. ¿Qué me importa el gran yo soy? No lo reciben con gusto, porque no les interesa Jesús. Les interesa que les resuelva su problema, su tormenta. A mí que me paren la tormenta aunque Él no suba, aunque Él nunca llegue conmigo. Es hasta que lo recibes a Él con alegría que entonces llegas a tu destino, a tu salud total, a tu plenitud, a tu provisión, a todo lo que habías esperado de parte de Dios. Hay gente que se la pasa dando vueltas en el desierto, nunca llegan a su destino, como el pueblo de Israel con Moisés, siempre quejándose. ¿Sí? ¿Qué nos importa que Dios venga con nosotros en forma de una nube, como una columna de fuego? ¿Qué importa si no tengo agua, si no tengo comida? Ya estoy harto de este pan liviano. Yo quiero comer carne. Extraño los ajos y las cebollas de Egipto. Pero Dios está con nosotros. ¿Y a mí qué me importa eso? Yo quiero que me resuelva mi situación. ¿Alguien está entendiendo, mis hermanos? Te lo tengo diciendo desde la primera vez que hablamos de este tema. Lo más valioso que tienes es Cristo mismo. Él es el proveedor. No busques la provisión, busca al proveedor. No busques la sanidad, busca al sanador. No busques la protección, busca a aquel que protege. No busques la unidad de la familia, busca a aquel que trae unidad a la familia. Cuando Él sea tu todo, entonces todas las cosas te llegarán a su destino. La tormenta seguirá. Probablemente este asunto se prolongue todo el año que todavía falta, o el resto del año que falta, y muchos días del año que entra. Y que Jesús está con nosotros. Él está con nosotros. Eso es lo más importante. Ha llegado a nuestra barca. ¿Cuántos le hemos recibido con alegría? Así que ahí donde estás, hermanos de la alabanza, dile: Señor, no me importa si la tormenta no para. Lo que importa es que ya estás con nosotros.
Padre, gracias. En cuanto entiendas que Él es la razón de todo, llegarás a tu destino. Llegarás al lugar en donde tú sabes que tienes que estar. Pero primero recíbele a Él con alegría, con gusto. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Háblale a Él, habla con Él. Dile, Señor, tal vez me equivoqué. Algún momento pensé que lo más importante era que se acabara la tormenta. Este pasaje te enseña que lo más importante es que recibas a Jesús con alegría, que recibas al proveedor con alegría, que recibas al sanador con alegría, incluso aunque la tormenta no se haya ido. Dile, Señor, gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Él está en tu barca. Gloria a Dios, llegarás a tu destino. Bendito Dios. Gloria a Dios. Él es lo más importante. Adórale a Él, agradécele a Él. Él es la razón por la que la iglesia existe. Así que quita la confianza de ti, ponla en Él y deja que Él obre a tu favor en el nombre de Jesús. Gracias a Dios. Ponte de pie, vamos a quedar despedidos. Levanta tus manos, que la bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, permanezca irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Que a partir de ahora y hasta que el Señor venga, nos encuentre a ti y a mí disfrutando a nuestro Señor, sabiendo que está con nosotros. Los que así lo haremos decimos amén. Dios te bendiga.